Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Y como siempre, que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Que la luz del Padre sea en tu vida. Como siempre, le damos gracias a Dios y estamos agradecidos con Dios por un día más de vida, por todo lo que nos ha dado hasta hoy. Nos ha dado vida. Estamos respirando. Estamos con salud. Tenemos un lugar donde dormir y no nos ha faltado el pan de cada día. Estamos más que bendecidos, le damos gracias a Dios por todo. Muchas gracias al Padre Celestial por todo lo bueno que es. Y verdad, y pedimos por todos aquellos que no tienen, verdad, las cosas mentales como comer, como la salud, tener un lugar donde dormir, todas aquellas personas que están necesitadas, verdad. Todas aquellas personas que están en guerra, que tienen hambre, que no tienen un lugar donde dormir porque su casa fue destruida. Hay mucha gente que está pasando por necesidad, y nosotros que tenemos vida, que tenemos salud, que tenemos, verdad, bendición, verdad, tenemos que darle gracias a Dios. Entonces, gracias, Señor, por haber encendido la luz de un nuevo amanecer para mí y mis seres queridos. Danos tu bendición para que hoy sea un gran día. Amén. Yo nunca me canso de darle gracias a Dios porque Él nunca se cansa de bendecirme cada día. Y esa es la verdad. Dios no se cansa de bendecir. Estamos vivos, tenemos la oportunidad, ¿verdad? Qué hermosa oportunidad de leer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. De tomar este alimento espiritual para, ¿verdad? Que nos guía, nos ilumina, ¿verdad? Nos da rectitud la palabra de Dios, que es verdad. Hoy que, verdad, el tiempo, lo estamos viendo tiempos de verdad y lo seguimos diciendo, no para asustar a nadie, sino para decirte que busques a Dios, porque todo está escrito y no es el mundo el que se está acabando, es el tiempo. Cristo viene pronto y todas las señales que Cristo viene están los tsunamis, están las erupciones, el incendio, están los terremotos, hay guerras, hay hambruna y nos está gritando a todos, que las señales ya están y que van a ser peores. Y esto también no es con afán de asustar a nadie, sino con afán de que la gente mire que todo se está cumpliendo y que la única salvación es Jesús, que el Padre mandó aquí a este mundo hace 2000 años, es Yeshua, que vino y cumplió. Él es la palabra de Dios en carne, ¿verdad? Y estamos siguiendo al que obedece. Entonces, ¿cómo le seguimos? Leyendo la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Eso está en Proverbios 35. Y otra cosa que hacemos aquí, ¿verdad? No trates de acomodar la palabra de Dios a tu conveniencia. Te conviene mejor acomodar tu vida a la palabra de Dios. Y es la verdad. Todas las doctrinas chuecas y torcidas decimos que leemos la Escritura y no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Me recuerda que Jesús decía, me dicen Señor, Señor, y no hacemos su voluntad. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer. Esa es la verdad. Estamos en carne y no queremos obedecer. No queremos hacer la voluntad del Padre, que es Jesús, que vino a cumplir para enseñarnos cuál es la voluntad del Padre. Obediencia, hermano mío. Jesús murió obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y muerte de cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y volvemos a repetir, estamos siguiendo al que vino y obedeció, hermano mío. Entonces no estamos siguiendo al que no obedece, estamos siguiendo al que obedece. Y la palabra de Dios es verdad. En Jeremías 23:29 dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Entonces hay que leer la palabra, ¿verdad? Les digo a todos que apunten sus versículos, los apunten, ¿verdad? Apunten los versículos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes sigan estudiando. Aquí no es que me crean a mí, sino que ustedes empiecen a tener hambre de empezar a leer la Escritura, ¿verdad? De llenarse de la Escritura y, ¿verdad? Y siempre váyanse con cualquier estudio que vean, apunten los versículos, váyanse a su casa y ustedes estudien para ver si la persona que está diciendo los versículos está diciendo lo correcto a base de las Sagradas Escrituras.
vidas, es verdad. Y ojo, estamos instando a la gente también que oren. Al orar tú hablas con Dios y al leer la palabra o la Biblia, ¿verdad? Él te habla a ti. ¿Ves? Nosotros tenemos que tener la comunicación con Dios de decirle, y yo como les digo, yo ya en mi vida desde hace tiempo estoy dándole gracias todo el tiempo. ¿Por qué? Porque primero no merezco haber vivido. No merezco, o díganme quién sí lo merece, pero ya estamos vivos, le damos gracias a Dios por la vida, por las fuerzas que nos da día con día de hacer lo que hacemos, ¿verdad? Y que siempre estamos protegidos gracias a Dios por toda la protección que nos ha dado en nuestra entrada, en nuestra salida, que vamos y venimos, que viajamos en carretera y que llegamos. Dale gracias a Dios porque estás vivo y porque te ha mantenido hasta ahorita con salud, con bienestar. Dale gracias. Es lo que hacemos aquí siempre, darle gracias al Padre Celestial, orándole, agradeciéndole eternamente lo bueno que ha sido. En verdad, en Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos de Dios, necesitamos amor, necesitamos paz, necesitamos que Dios entre en nuestras vidas para que empiece a cambiar esta carne que no quiere obedecer, y esta carne que está llena de odio, ¿verdad? Está llena de coraje, está llena de enojo, está llena de ira, está llena de celos, esta carne, hermano. Entonces hay que decirle a Dios que sea llenando nuestras vidas de paz, de amor, de benignidad, de los frutos de su espíritu, ¿verdad? Y orar, así como Job, ¿verdad? Cuando Job lo tenía todo, oraba. Cuando no tenía nada, aún oraba. La oración no se trata de tus circunstancias, sino de quién es Dios. En Dios tiene que ser en real en nuestras vidas. ¿Y cómo lo manifestamos? Pues teniendo plática con Dios. Nosotros comunicándonos con Dios Todopoderoso. Esa es la oración de corazón. Y yo le digo a la gente, hay mucha gente que se pone, ay, es que voy a orar 1 hora. Mira, ora con Dios. Yo le digo a la gente, 5 minutos. Ojo lo que voy a decir. 5 minutos. Pero con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Desde aquí, dándole a Dios toda la gloria, toda la honra que merece. Y diciéndole gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, porque existo. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias a Dios por todas mis amistades. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios. Empiezas y vas a ver que esos 5 minutos se van a convertir en... Y verdad, y siempre lo digo, no pongas tiempo. Dije 5 para que veas que con todo el corazón, esos 5 no van a ser 5, van a ser 10, 15, 20. No le pongas barreras. Ora a Dios. Dale gracias por todo. Hay pruebas que no se abren con llaves sino con rodillas dobladas. Eso está en Jeremías 33:3. Orar no es la última opción, es el primer paso. En la vida tenemos que empezar a hacer el primer paso. Desde que me levanto, darle gracias al Rey, ¿verdad? En el transcurso de día siempre darle gracias y tener momento ¿para qué? Para leer la palabra de Dios. Dicho esto, ¿verdad? Vamos a seguir el estudio pasado, ¿verdad? Y quiero que abran en Romanos. Vamos a Romanos 12. Vamos a estar leyendo del 1 al 2. Dice la escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le damos toda la gloria y toda la honra. En este día, Señor, le damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, y estamos agradecidos, Señor, por todo lo que nos ha dado hasta hoy. Señor, muchas gracias por la vida, Señor, que nos ha dado. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos ha manifestado en su amor, por medio de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras amistades, de nuestros hermanos en Cristo, Señor. Gracias, Señor, por todo el amor verdadero que usted da. Señor, que tenemos que comer, que tenemos un lugar donde vivir, estamos sanos, estamos bendecidos, Señor. Pedimos por todas aquellas personas que no lo tienen, Señor.
Señor, de todo corazón, que todos esos niños, todas esas familias que están siendo desbaratadas por todas estas guerras, todas esas personas que están en un hospital, Señor, que usted sea, Señor, extendiendo su mano de poder. Todos aquellos que no tienen nada que comer, Señor, y nosotros le damos gracias porque lo tenemos, Señor. Y aunque no los merecemos, Señor, usted, Señor, nos ha dado, Señor. Y nos ha dado vida y nos ha dado, Señor, su amor. Señor, gracias por tanto amor. Gracias, Señor, que hace 2000 años usted mandó a su Hijo, Señor, que es la luz de este mundo, Señor, el cual vino y cumplió, Señor, y ahora nosotros le seguimos por amor, Señor. Obedeciéndole, haciendo su voluntad por amor, Señor. Gracias una vez más por todo, Señor. Este mensaje, Señor, su Espíritu sea guiándonos, Señor, que sea tocando, Señor, las vidas, Señor, que usted sea, su Espíritu, Señor, sea levantando, rompiendo cadenas, Señor, que su Espíritu sea, Señor, tocando el corazón, Señor, que derrame los frutos de su Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, que es sobre todo nombre, Yeshua. Amén. Amén. Dice, así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el mensaje pasado habíamos y terminamos con esto, ¿verdad? La misericordia. Vamos a Éxodo rápido 26. Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto, hermanos míos, Jesús no lo vino a quitar. Jesús no lo vino a quitar. ¿Por qué? Porque ya he dado el otro versículo, ¿verdad? Dice la Escritura en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo mismo que Jesús nos vino a decir, que es por amor. Y hace misericordia a Dios a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hermanos, esto no cambió. Jesús lo vino a enseñar. Hermanos, Jesús vino a vivir en esta vida como tú y como yo. Él se despoja de sí mismo para demostrarnos que Él en carne vino a cumplir, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Es lo que siempre estamos enfocando, porque es la de doctrina verdadera que Jesús vino a vivir. Él vivió sin pecado, Él nació sin pecado concebido, vivió toda su vida hasta que su vida le fue quitada, no por gusto, sino por ti y por mí. Dio su vida y tenemos una sangre preciosa que guardó, hermano mío. Una sangre limpia que guardó. Eso es lo que decimos a la gente, que Él guardó. Y ese grande amor, hermanos, tú como creyente no vas a hacer guardar sus mandamientos, que es lo que Jesús dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es por amor, ¿ves? Y no hay otra cosa que Jesús pide, ¿verdad? No hay, hermano mío, no hay. Ese es el eterno evangelio que Jesús vino a cumplir. Ese es el evangelio eterno, las buenas nuevas. Que ahora tenemos entrada al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Espíritu de Dios por medio de su sangre. Y ahora tenemos y gozamos de esta paz que primero nos da cuando nosotros nos arrepentimos y le aceptamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Que ya no hacemos lo que queremos, sino vivimos acorde a su voluntad, hermano mío. Acorde a su voluntad. Entonces, así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que ya vimos que es la misericordia que Jesús no vino a quitar, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ojo, nos vamos a Marcos 8:34, otro versículo que ya dado, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ves? Todo se conecta de una manera pero especial. A nosotros nacimos con algo que está en contra de nosotros, que es esta carne, hermano mío. Todos batallamos con esta carne, todos. Y ves, no queremos orar, no queremos leer la Escritura. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta. A la carne no le gusta.
Pero nosotros que ya aceptamos a Jesús, que está, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos, tenemos que tener comunicación con Dios, negándonos a nosotros, y negándonos a nosotros se cumple esto que está hablando en Romanos. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ves, hermanos? El negarte a ti mismo, tomar la cruz, es presentarte a Dios en sacrificio vivo. ¿Qué es sacrificio vivo? En esta vida ya no haces lo que tu carne dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Eso es ser verdadero sacrificio vivo, porque Jesús es su palabra es Jesús. Jesús es el verbo que vino en carne, es la palabra de Dios en carne, hermano mío, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es la palabra cumplida, y todo lo que le llaman hoy Nuevo Testamento es el complemento de su palabra, hermano mío. Por eso yo siempre digo que la escritura es desde Génesis hasta Apocalipsis. No, cuál viejo, ni cuál nuevo, ni cuál viejo. Para mí no hay ningún viejo, ningún nuevo. La palabra de Dios, lo que llaman nuevo, complementa toda la vida de Jesús, que es la palabra de Dios en carne, complementa lo que Dios habló y escribió con su dedo, porque Él vino a vivir. Él es el arca, Él es la verdadera arca que ahora nos salva, hermano mío. Ahora tenemos que entrar a Jesús, hermano mío. Ahora tenemos que entrar a Jesús, así como en los días de Noé entraron al arca y nada más 8 personas por obediencia, hermanos, fueron salvos. ¿Ves? Es obediencia siempre. Con Jesús tenemos que entrar a la obediencia, porque Jesús vino a obedecer, hermano mío. Hermano mío, tenemos que entrar a Jesús porque Jesús vino a obedecer. Ojo lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús vino como tú y como yo. ¿Y cuál es la verdadera voluntad agradable, perfecta? Que Jesús no tenía que haber venido como ser humano, y vino y cumplió, hermano, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces ahora nosotros, ¿qué hacemos? Negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Aceptamos a Jesús, negarnos a nosotros mismos, negar nuestra carne. Ya no estamos viviendo en la carne. Esas son todas las cartas de Pablo, hermano. Hermano, tenemos que comprender. Vete a las escrituras, las cartas de Pablo, es que ya no estamos en la carne, ya no, más en el espíritu. Y si estamos en el espíritu, guardamos lo que el espíritu nos dice que guardemos. Y el espíritu de Dios, que es en efecto el nuevo pacto, vete a Jeremías 31 al 31 al 33, también está en Hebreos 10, hermano. Vete para que lo veas. Está también en el Nuevo Testamento, como le llaman, para que veas y no me creas a mí. El nuevo pacto es que ahora el Espíritu de Dios pone su ley, hermanos míos, su ley en tu mente y la escribe en tu corazón, hermano. No dejes que nadie te engañe. ¿Ves? En estos 2 versículos se nos puedes ver: no es conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que sigamos a su Hijo, no jugar a la iglesita. La voluntad de Dios es que sigamos al Maestro, a su Hijo que vino y no tenía que venir, y vino. Y tenemos la escritura, y está lo que predicó Dios y lo que Jesús hizo caminando aquí en la tierra. El Hijo de Dios vino a caminar y a enseñarnos, mostrarnos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No dejes que nadie te engañe. Entonces, vamos a Hebreos 10, vamos a estar leyendo Hebreos 10, vamos a estar leyendo el 36 al 39, dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ojo, vamos a 36, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué dijimos ahorita? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Seguir a Jesús. ¿Qué hizo Jesús aquí en la tierra? Cumplió. Hermano, cumplió. Todo aquel que dice
ya no estamos bajo la ley, retírate de esas gentes, porque sí, ya no estamos bajo la ley de Moisés, y voy a explicarlo en el video próximo, voy a explicar con la palabra de Dios, hermano mío, porque no tenemos que nosotros que escoger, ay, esta sí y esta no, no, tenemos que irnos a la palabra, y la palabra de Dios nos tiene que decir cuáles leyes fueron abolidas, hermanos, cuáles decretos fueron clavados en la cruz. Los decretos, el libro de la ley que estaba fuera del arca, esos versículos ya los he dado, pero los voy a dar, hermano mío, que estaba fuera del arca, y los 10 mandamientos que estaban adentro, y el arca representa a Jesús, y todo lo que estaba en el arca del pacto, hermanos, representa a Jesús, el maná, la vara de Aarón, y los 10 mandamientos. Es Jesús, vino a la tierra, hermano mío, a mostrarnos su luz. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él vino a hacer la voluntad del Padre en carne, hermano mío. ¿Ves? Entonces estamos siguiendo a Jesús. Ahora seguimos a Jesús. Ahora que Jesús tiene que verse en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano mío? Pues negándote. ¿Cómo? Leyendo la Escritura y siguiéndole a Él, hermano mío. ¿Ves? Que no es acomodar la palabra de Dios a como nos conviene. No, hay que acomodar nuestra vida a la Escritura, hermano mío. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hoy, ¿cómo la van a acomodar? Nomás leyendo un versículo y luego torciéndolo todo. Aquí por eso nosotros agarramos varios versículos para no estar torciendo la Escritura, hermano. Dios te bendiga. Empieza a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Ojo, la Escritura se conecta bien interesantemente. En Apocalipsis 14, vámonos a Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia y perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la voluntad del Padre, hermano mío. No jugar a la iglesia. ¿Y ves cómo se conecta? ¿Cuál paciencia está hablando aquí? Y otra persona lo escribió, que él mismo fue influenciado por el Espíritu e inspirado por el Espíritu de Dios. Todos fueron inspirados por el Espíritu, por eso la palabra de Dios se conecta de una manera impresionante. No dejes que nadie te engañe. El 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi palabra. Ojo, he oído también a otros que dicen que la salvación es por gracia y por fe, ya no es por obras. He oído a muchos que dicen eso. Y entonces, ¿cómo le hacen con el versículo de Santiago? Porque el justo, ¿ves? El justo no dice el pecador, dice el justo. Quiere decir que el justo, el que guarda, el que cumple, es que el que está siguiendo a Jesús, porque ya nos rechazamos a nosotros, ya nos rechazamos a la carne y ahora estamos siguiendo a Jesús. Ahora seguimos a Jesús. ¿Ves? El justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Ves? No podemos retroceder, y eso está lleno, hermano mío. Vámonos a Génesis. Vámonos a Génesis 19. Vamos a estar leyendo del 17 al 29. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ojo, hoy se está gritando, porque si tú ves en los evangelios, también compara Jesús su venida con Noé y con los días de Lot. Escapa por tu vida. Ojo, no voltees atrás. Y ve el versículo que estamos leyendo ahorita. Ve el versículo que estamos leyendo. Dice, mas el justo vivirá por su fe, y si retrocediere no agradará mi alma. No podemos retroceder. Y acá nos fuimos a Génesis, donde dice, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Ojo,
y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome vida. ¿Ves la misericordia que es, que nos da vida? Ojo, y acabamos de leer, ¿verdad? En Éxodo 26, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es la misericordia? Que Dios es tan grande en misericordia que todo aquel que guarda sus mandamientos, porque Jesús vino a guardar, le va a dar vida, hermano. Ese es el mensaje que tenemos que dar, hermano. ¿Ves que Dios nos da vida cuando escuchamos sus mandamientos? Y aquí hay un mandamiento que le está dando a Lot, que eso le está dando a Lot y que le está dando a todos nosotros, que no volteemos atrás. Ya una vez que escogimos a Jesús, vamos hacia adelante, hermano, y vamos hacia adelante, no importa las pruebas, no importa las luchas, no importa lo que pase, hermano, vamos hacia adelante, porque estamos confiando en un Dios de poder, no estamos confiando en un Dios así chiquito que no hace nada, no, estamos confiando en un Dios grande que creó todo el universo, que es dueño y la potestad de todo, y que si tú le tienes fe a Él, Dios se mueve, hermano mío, porque no hay nada más hermoso que Dios se mueve cuando ve a una persona que le tiene fe. En verdad, hermano, ¿ves que el justo por la fe vivirá? ¿Cuál fe? Creer y tener la confianza que confiamos en un Dios de poder, que cuando Él habla toda la cadena se rompe, que cuando Él habla, hermano, toda la enfermedad se cae, que cuando Él habla, hermano, y cuando Él toca, no hay nada, hermano, no hay nada imposible para Dios. Así que estamos creyendo en un Dios de poder, hermano mío. Dice, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Ojo, salvaré mi vida. Ojo, también vamos a empezar a dar un mensaje, hermanos, de que tenemos que escapar de nuestra vida y tenemos que empezar a salir de las ciudades, hermanos. Tenemos que ya empezar a programar, hermanos, para ya no estar viviendo en el sistema, sino tenemos que salir del sistema, hermano mío, donde nosotros podamos crecer nuestros propios alimentos, hermano, porque se va a poner feo. Pero bueno, vámonos a leer el 21. Dice, y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. ¿Ves la promesa de Dios? Hasta que tú te vayas, yo no puedo hacer nada hasta que tú salgas. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, hermano, Dios, hermano mío, actúa protegiéndote, tu entrada y tu salida. No importa si vienen enfermedades o viene lo que sea, en el nombre de Jesús somos salvos y somos sanos, hermanos, en el nombre de Jesús. Y aférrate a la promesa, porque Jesús, el Padre, Jesús y el Espíritu no son mentirosos. Dios Todopoderoso, si hay algo que Dios no puede hacer, porque es Dios, no miente. Y Dios no deja de amar, porque Dios es amor. Dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás y a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió a Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Los mandamientos de Dios no se cuestionan, solo se obedecen. Solo se obedecen. Le dijo, escapa por tu vida, no voltees atrás. La mujer de Lot representa a todas aquellas iglesias que van a ser, hermanos, calcinadas, hermanos, hermano mío. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer. Hermano, la mujer que es esposa de Jesús le sigue a Jesús.
al obediente, al que vino y cumplió la voluntad de Dios. La esposa de Lot, ¿sabes por qué volteó? Porque en su corazón todavía estaba ese lugar, hermano mío, y nosotros tenemos que salir, hermano mío, tenemos que ya empezar a que Dios sea nuestro primer lugar y que su palabra esté en nosotros, hermanos, porque todo se está cumpliendo, hermano mío, y su palabra es verdad. Y hermano mío, tenemos que empezar a preparar nuestras vidas. ¿Cómo? Acercándonos a Dios, yéndonos a los montes, como Jesús dice en Mateo 24. Y en el monte tú puedes ver que en todos los montes Dios hizo algo, y es la presencia de Dios, hermano mío. Tenemos que irnos a la presencia de Dios, y esto es diariamente, hermano, tener comunión con Dios, orando y leyendo la escritura, hermano mío. Entonces nos volvemos al versículo, ¿verdad?, donde dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ves? Sin los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Ves? ¿Qué es lo que nos va a mantener? Teniendo la fe, hermano mío. ¿En quién? En Jesús, el que vino a cumplir. Aquí en la tierra, hermano, ¿cómo queremos vivir con Dios si aquí en la tierra no estamos siendo obedientes? En toda la escritura está, hermanos, la obediencia es más que sacrificio. Dios quiere obediencia, no sacrificio. Y nosotros por obediencia somos sacrificios vivos, porque estamos vivos aquí siendo obedientes al que vino a obedecer, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. ¿Ves? La palabra de Dios es impresionante, hermano mío. Y hay otra cosa, hermano mío. ¿Cómo le hacen con... Vamos a Santiago. ¿Cómo le hacen con el versículo, hermanos? De que creen que sin obras... Pues Santiago nos dice otra cosa, y no es Santiago, es el Espíritu de Dios. Y no hay ninguna confusión, porque en realidad Pablo lo que está diciendo no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, ya no es por ley, hermanos míos, de matar corderos, de circuncisión en la carne, ya no. Ahora es por seguir al Maestro, ya ves, ahora es por obediencia. La obediencia no es obra. Y vámonos a Santiago 2, estar leyendo del 14 al 23, dice la escritura: hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algo de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y esto es un llamado no nada más a los pastores, y a todos los que tenemos. Y si estás viendo la necesidad de alguien y tú no ayudas, entonces tu fe es vana. Porque cuántos, y yo, hermanos, no me gusta dar nombres y no los voy a dar, pero he estado en varios lugares donde, déjame orar por tu necesidad, en vez de que, ¿sabes qué? Si tienes necesidad, ahí te va, déjame. Porque si tienes, tampoco es de que vayas y pidas dinero para ayudar. No. Dios te pone a la gente para que si tú tienes, tú ayuda. Si tienes, ayuda. Si tienes, ayuda. Pero también, porque hay gente que nomás ya les ayudaste y quieren otra vez y no se ponen, volvemos a lo mismo, al fundamento que está en la palabra. Busca a Dios y también sal a buscar trabajo, sal a traer alimento a tu casa, pero hay gente que no quiere sudar, entonces hay gente que nomás está pide, entonces Dios también, sé sabio. Dios te va a mandar a quien le ayudes y a quien no, y pídele siempre la guianza a Dios, siempre. Y si alguno de vosotros les dice: calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo le hacen con este versículo? Todos aquellos que profetan: estamos sin fe, sin obras. Pues la fe tiene obras, hermano mío. Tiene obras de verdad, tiene obediencia, y la obediencia no son obras, pero son las obras que está hablando Santiago, y no es Santiago, es el Espíritu de Dios. Ojo, pero alguno te dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
El 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ojo, y esto es algo que también hay demonios que creen y tiemblan, la palabra de Dios lo dice. Son no toda la gente que cree, y esto lo estoy diciendo con la palabra porque aquí está, va a ser salvo, sino el que cree y en esta vida vive en obediencia a Dios. Si ves, hay muchos que creen y no viven en obediencia, cuando Jesús es el que vino a cumplir. Y la obediencia no son obras, hermanos míos. Tenemos que creer, abrazar a Jesús, amarle y seguirle a Él, obedeciendo. Eso es salvación, hermano mío. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Ves? Los demonios también creen y tiemblan. Ahí está la palabra. Y en todo el mundo mucha gente dice, yo sí creo en Dios. ¿Y qué? ¿Le obedeces? No, yo nomás creo en Dios. Entonces esa fe nomás, pues en Dios. Y no saben ni quién Dios es, porque hay muchos aquí en el mundo. Que el Buda, que el del sol, que el del trueno, que Belcebú, Balá, y ya me estoy yendo más. Pero hay tantos dioses, tu carro, tu casa, dinero, fama, fortuna, muchos dioses en este mundo. Pero hay un solo Dios, creador de todo, y que mandó a su Hijo hace 2000 años a cumplir, a obedecer, hermano mío, y que dejó su espíritu para que ahora nosotros le sigamos y que ahora seamos obedientes, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. El 20 más, si quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ves que todos dicen, ojo, está tremendo esto, hermano? Ves que todos dicen, es que es por Abraham, y sí estamos siguiendo a Abraham, y ves que hemos estado diciendo que, ¿verdad? Que si ahora tú aceptas a Jesús, ¿de qué genealogía eres? De la promesa que le hubieran dado a Abraham. ¿Ves cómo la palabra es impresionante? Y la palabra es impresionante, hermano mío. La palabra de Dios es impresionante, pero ojo, vámonos a Génesis 26, 5. Está tremendo. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Porque por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Para todos los que dicen, no, es que no había ley aquel, caray. Abraham guardó los mandamientos. A mí me enseñaron todo esto erróneamente, hasta que no te pones en la palabra de Dios a verificarlo. Y yo te digo, empieza apunta los versículos y estudia para que veas y no dejes que nadie te engañe, porque estamos siguiendo al que cumplió, a la semilla verdadera, al linaje de Abraham, que es de la tribu de Judá, que es de Israel, y que si tú ya te negaste a ti mismo y le aceptaste, entonces ¿qué eres? ¿Eres esposa de Jesús o no eres esposa? Solamente la esposa de Jesús, que es la verdadera iglesia, la iglesia. Porque no hay ninguna verdadera iglesia. La real iglesia es la que sirve a Jesús, la que es la que acepta a Jesús y que está con Jesús. Y ya ahí es judíos, israelitas, judíos y todos aquellos que acepten a Jesús. Eso te hace tener la nueva ciudadanía, lo que hemos estado hablando, hermano. Entonces, ¿ves? Abraham guardó y oyó su voz. Hermanos, ¿en qué tiempo estamos? En que tenemos que oír la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a oír la voz de Dios? ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios? ¿Quieres que Dios te hable? Lee la escritura. Pero es lo que menos hacemos. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes, hermano, que está tremendo? Porque Abraham le dio a su hijo lo que más amaba, hermano mío. ¿Ves cómo se cumple?
El que no deja padre, madre, hijo, no es digno de mí. ¿Ves cómo se cumple la palabra? Ese amor tenemos de Abraham. Pero todos, no, es por Abraham donde no había ley. Ah, caray, ¿cómo que no? Guardaba los mandamientos. Y uno guardó un mandamiento que no aplica ya para nadie, porque el padre ya dio a su hijo. ¿Sí ves? Ya le había pedido a su hijo, y él, por fe, hermanos, porque amaba. Eso demuestra el amor verdadero que tenía Abraham con Dios y hacia para Dios, y era Dios, y sabía, hermano, perfectamente que en quién confiaba. Ese mandamiento ya no te lo va a decir Dios, pero fue un mandamiento verdadero que le dio a Abraham y que le costó, y que Abraham fue cortado dice, y se cumplió la escritura de que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ves? Y Jesús viene a decirnos que somos nuestros amigos, que si guardamos o no guardamos. Hermano mío, si guardamos lo que Jesús vino a cumplir, hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Ahora vámonos a Juan. Hablando de Abraham, vámonos a Juan, y esto lo vimos en mensajes pasados. Vamos a Juan 8, 39 al 46. 8, 39 al 46, dice la escritura, dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ojo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Y a todas las doctrinas chuecas y torcidas les digo: si fueses seguidor de la simiente que viene del linaje de Judá, de Israel, y que viene prometido desde Abraham, y si vienes y sigues a esa semilla que es Jesús, que vino a este mundo a obedecer, y si estás siguiendo a Jesús, hermano mío, y entonces si hicieres las obras de Jesús, si hicieres las obras de Abraham, si hicieres las obras de Abraham. ¿Qué leímos ahorita? Escuchó mi voz, guardó mis preceptos y mis mandamientos. Fue llamado amigo de Dios. ¿Ves que fue llamado amigo de Dios? Porque guardó, hermano mío. A Dios no le enamoras con canciones, y no estoy diciendo que la alabanza y la adoración no sea buena. A Dios no le enamoras con conciertos. A Dios no le mueves con hacer tantas cosas. Ay, yo voy a hacer esto para Dios, yo voy a hacer esto otro para Dios, yo voy a hacer esto otro para Dios. No, obedécele, hermano mío. Aquí en la tierra, quita y niega esta carne, quita ese odio, quita esa amargura, quita ese enojo que traes, quita todo la envidia que tenemos, que quítalo, recházalo de tu vida. Eso no te sirve. Y acepta a Jesús, que da los frutos de su puro espíritu. Y el primero es amor. Amor, hermanos, paz, benignidad, templanza. Esos son los frutos del Espíritu que tienen que estar derramándose en nuestras vidas. Ah, no, hay tantos religiosos que están más amargados que qué, hermano mío. Hermano mío, es la verdad, están más amargados y ni sonríen ni viven la vida, porque están llenos de amor verdadero de Dios, que obedeces y que estás feliz y contento, hermano mío. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó, hermano mío, y Dios nos da vida eterna, hermano mío. Es solamente si le sirves y si le aceptas, hermano, a darle toda la gloria a Dios, hermano mío. Respondió y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Jesús es el único. Todos ¿verdad? Todos han oído la voz de Dios, ¿verdad? Todos aquellos profetas, todos aquellos, porque, ¿verdad? Como dice la Escritura, el llamado es para los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y entonces en la Escritura sabemos que muchos oyeron la voz de Dios, muchos. Ahí están las Sagradas Escrituras. Pero Jesús viene del cielo, hermano mío. Viene del cielo a vivir como tú y como yo. Y es lo que les está diciendo a los fariseos que supuestamente dicen que son hijos de Abraham. Y ahora a toda la iglesia chueca y torcida, hermano mío, tenemos que estar en el linaje ¿de quién? El linaje de la promesa que se le dio a Abraham. Y esa promesa es Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios, que resucitó al tercer día porque guardó. No dejes que nadie te engañe.
Respondió y le dije, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No eso hizo Abraham? ¿Hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él, el Padre, envió al Hijo, hermano mío. El Padre envió al Hijo, hermano mío. En Jesús estaba toda la deidad. ¿Ves que es deidad? La palabra de Dios no habla de Trinidad, habla de una deidad, Padre, Hijo, Espíritu. Y el Hijo vino a este mundo y fue enviado por el Padre, hermano mío. Entonces, ¿dónde dejas Juan 14, 4:16? Perdón, Juan, donde dice la Escritura, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde dejas ese versículo? ¿Dónde lo dejan? El Padre mandó al Hijo. El Padre mandó al Hijo, hermano mío. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El 43, porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ves que los fariseos, y ojo, ahí viene una ley, ahí viene una nueva orden mundial? Y ves que les está diciendo, ustedes son homicidas desde el principio. ¿Ves cuál era el problema de los fariseos? No guardaban los mandamientos de Dios, porque hay uno que dice no matarás. Al contrario, usaban la ley de Moisés. Esos decretos fueron clavados en la cruz para ir y perseguir y apedrear y poner en la cruz a todo aquel, ¿sabes qué?, que andaba según pecando, cuando ellos también pecaban, porque Jesús les dijo, cuando trajeron cuando le trajeron a la adúltera, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y ni uno pudo tirarla. ¿Sabes por qué? Porque no guardaban los mandamientos de Dios. Estaban nomás bajo la ley. Esos decretos fueron clavados en la cruz. No dejes que nadie te engañe. Entonces estaban haciendo las obras de su Padre y les está diciendo, declarando Jesús. Y ojo, se va a levantar, hermano, y estamos para dar el mensaje. Hermanos, escapa por tu vida, porque todo se está cumpliendo. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y hasta ahorita, las doctrinas chuecas y torcidas, la mayoría que dice creer en Dios, no siguen creyendo en Dios, porque no están oyendo su palabra. Y no estamos cimentando nuestra fe en la palabra de Dios, hermano mío, porque es donde nuestra fe tiene que estar. ¿Quieres que Dios te hable y no lees la Escritura? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Vámonos otra vez a Santiago, 2, del 23 al 26 dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ojo, ¿cómo le hacen con este versículo? Todos aquellos que yo he visto, volvemos a lo mismo, ¿no? Me gusta leer mensajes y irme a la Escritura a ver si están diciendo verdad, y todos dicen, no, es por fe, ahora ya es por gracia y por fe, ya no hay obras. ¿Cómo que no? ¿Y cómo le hacen con este versículo? ¿Y este versículo cómo le hacen? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino.
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así la fe sin obras, el cuerpo está muerto sin obras, que es obediencia aquí en la tierra. Aquí en la tierra es obediencia al que vino a obedecer y enseñarnos obediencia, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Porque la obediencia no es ninguna obra de salvación que Pablo, que es el Espíritu de Dios, está diciendo que no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, ya no es por obras de hacerte circuncisión en la carne, ya no es por obras de matar corderos, ya no es por obras, hermanos, de esos decretos fueron clavados en la cruz. No, y ahora es por obediencia, siguiendo al que vino a obedecer, siguiendo al que es la vida, el camino, la vida, la verdad y la vida. Ese es Jesús, Yeshua. Es Yeshua, que vino como carne a enseñarnos la voluntad del Padre y le estamos siguiendo a Él. No dejes que nadie te engañe. Vamos a Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11, vamos a estar leyendo del 1 al 10, dice la Escritura. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ves? Todo lo que vemos, las estrellas, los cielos, las galaxias, todo, con telescopios se puede ver galaxias, y todo lo que vemos y observamos salió de la nada por la palabra de Dios, porque Dios habló y todas las cosas fueron hechas. Es enorme la palabra de Dios y creemos más en este mundo, especialmente los científicos creen en este mundo y están buscando en este mundo cosas que se ve y por eso no quieren creer en la Escritura. Pero todo fue creado de lo que no se veía, por fe, por la palabra de Dios. Ojo. El 4, por la fe ofreció Dios más excelente sacrificio que Caín. Ojo, ¿eso es obra? Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, y eso apunta a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves? El Cordero de Dios que quita es el mejor sacrificio. ¿Cómo comenzamos a ser sacrificios vivos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros aquí en la tierra seamos corderos. Jesús es el Cordero de Dios, pero que seamos nosotros, no somos corderos guiados al matadero, dice Pablo en sus cartas. Negarnos a esta carne rebelde de cabra, porque las cabras no obedecen, para convertirnos en ovejas siguiendo al Maestro, porque Jesús es el pastor. Él es el Cordero de Dios y nosotros somos sus ovejas. Esa es la palabra correcta, ovejas. Y está lleno los salmos de eso, ¿verdad? Que Él es nuestro pastor. Yeshua es nuestro pastor. Por la fe ofreció Dios más excelente sacrificio que Caín, porque lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, hermanos míos, que yo no sé, bueno, supuestamente no está en la Biblia, ¿verdad? Pero los escritos de Enoc están. Enoc fue arrebatado, hermanos, fue el séptimo de Adán, la séptima generación es arrebatada, hermanos. Séptima generación arrebatada, es levantada, hermano. Estamos llegando al séptimo día en el calendario hebreo, hermano mío. Ya estamos llegando por el séptimo día, que son 7,000 años que están hablando en Apocalipsis, hermano. Ya está por terminarse los 6,000 años, hermanos, de la promesa que Dios hizo cuando destruyó todo, hermanos. Mi espíritu estará, ya no, ¿verdad? Hermano mío, son 6 días, hermanos, los que Dios trabaja, porque ahí viene el Shabbat. Ojo, escúchalo, ahí viene el Shabbat milenial. Y viene pronto, hermano mío. Por eso arrepiéntate y empieza a buscar de Dios. Dice, pero sin fe, el 6, es imposible agradar a Dios sin fe. Con obras, sin fe, obediencia, o obras diciendo obediencia, pero fe sin obediencias.
La fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. El 7, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, hermanos míos, Noé hizo el arca. ¿Eso no es obra? Por la fe hizo el arca. ¿Cuánto tiempo se duró? Y les estaba hablando a toda la tierra: arrepiéntanse, vénganse al arca, ahí viene destrucción. Como nosotros ahora, arrepiéntense, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús, arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? De esta carne, y ya no hagas tu voluntad, haz la voluntad del Padre que Jesús vino a cumplir, hermano. ¿Cuál es esa? Ser obediente hasta la muerte. Ser obediente. No dejes que nadie te engañe. El 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuyo arquitecto y constructor tiene que ser Dios siempre. Ojo, vámonos a Lucas 17, 11, 19. Lucas 17, 11 al 19, dice la escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Ves que escucharon la palabra de Jesús, que es la palabra de Dios? Le dijo: ir y mostrarse. Aquí hay un problema. ¿Sabes que estaban llenos de lepra 10? Y en aquel tiempo todo leproso era sacado fuera. Por eso le gritaron a Jesús. Y Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote, porque todos aquellos tenían que irse a mostrar con el sacerdote para que le vieran sus llagas de lepra. Y si ya no tenían lepra, los volvían a meter al pueblo. Y la lepra representa el pecado. Y son 10 leprosos. Y estos 10, cuando Jesús les dice: vaya y muéstrate al sacerdote, pues hermano, ponte en lugar. ¿Cómo me voy a mostrar al sacerdote si tengo lepra? Primero sáname y luego voy. Primero sáname y luego voy. Primero sáname y luego voy. Así somos todos, ¿sí o no? Sáname y yo voy. Sáname y yo hago. Sáname y dame y yo hago. A ver, para creer en ti, haz esto, haz lo otro. Quítale el cáncer a mi mamá, quítale el cáncer a mi tío, quítale esto. Y yo te creo. Ah, caray. Hazle caso a Dios. Obedece la palabra de Dios. Jesús les dijo: vayan y muéstrense con el sacerdote. Punto. Vayan y muéstrense. Y mostraron al sacerdote, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Mientras esos 10 leprosos iban, la lepra se les quitó a los 10, porque obedecieron la palabra. Obedecieron la palabra, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Dice el 15: entonces uno de ellos, volviendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro entre ellos y a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Hermanos, era samaritano, era extranjero, o sea, gentil, pero obedeció y fue limpio, y él fue el único que regresó a darle gloria a Dios. Si tienes vida, dale gracias a Dios. Como siempre, hermanos, si tienes vida, dale gracias a Dios. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Ves? Tu fe. Y ellos tuvieron que haber fe para haber obedecido e ir con el sacerdote. ¿Ves cómo la fe obedece?
Jesús les dijo, ve y muéstrate. Y ellos fueron y se mostraron, aunque tenían lepra, en el camino, porque estaban haciendo la voluntad de Dios, que dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Se fueron limpiados. Entonces yo te digo hoy, si estás enfermo, ve y vete a la palabra, y empieza a vivir la palabra, y empieza a obedecerle a Dios. Empieza a obedecer a Dios, y vas a ver que Dios no es mentiroso. El que es mentiroso es uno. Y ve, porque dice, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús siempre decía eso, tu fe te ha salvado. Aunque es Jesús el que los sanó, porque les dijo la palabra y ellos actuaron conforme a la palabra, Jesús siempre dijo, tu fe te ha sanado. Entonces, si estás enfermo, si alguien está enfermo, tu fe te salva, pero ponla en el Rey de Reyes, Señor de Señores, en aquel que vino hace 2000 años y venció la muerte, hermano mío, la venció. Al tercer día fue levantado y hoy está sentado a la diestra del Padre, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Terminamos en Hebreos 11, 17, 19, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Ves? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham dio a su hijo. ¿Y cuántos estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús? Porque eso es lo que debemos de hacer si estamos siguiendo a Jesús. Yeshua dejó todo su reino para venir como carne y morir por ti y por mí. ¿Ves? Que Él primero sembró el amor. Y ahora ofrece salvación. Y si quieres vida eterna, la única vida eterna es por Jesús. No hay otra manera. No hay otra salvación. No hay otro mediador dado a los hombres más que Yeshua. Dios te bendiga. Que la luz del Padre que es Jesús sea en tu vida.